Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticia Monumental, donde analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana, recordándoles todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.cr, estamos en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos ya en el Facebook Live de Noticia Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr. Esta noche nos pueden observar en Canal 2 a las 7:30, nos pueden volver a escuchar en Monumental a las 9:30 de la noche, y la nueva opción que les estamos brindando desde hace más de un mes, casi un mes, son los servicios de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Spotify, estamos en iTunes y estamos en Google Podcast, con realmente el orgullo que sentimos de habernos convertido en 2 semanas en el podcast número 1 de Costa Rica, así es que muchas gracias. Ayer estábamos revisando hoy en la mañana los episodios más escuchados y descargados de los podcasts, y los 2 primeros son de Matices, el de ayer justamente de Albino Vargas y el de la semana pasada con don Guillermo Araya, con don Gustavo Araya, que es el analista en comunicación política. Les voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Ayer se presentó un estudio muy interesante realmente sobre el trasiego de drogas en centros penitenciarios, un problema enorme que podría convertirse en algún momento realmente en una olla de presión en nuestro país, que genere complicaciones mucho más grandes, que las autoridades han venido trabajando en eso, pero que realmente es una situación muy compleja la que se vive en las cárceles, y si usted le suma el narcomenudeo y el ingreso de drogas en las cárceles, pues todavía se hace muchísimo más complejo. Así es que les voy a presentar a nuestros invitados. Uno lo canté cuando me equivoqué del nombre de don Gustavo. Es don Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas, el ICD. Don Guillermo, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Randall, y buenas tardes, compañeros. Un honor estar aquí y poder llevar la información, los datos, pero también más que todo el abordaje integral que se está haciendo desde el gobierno a esta problemática, como bien usted lo cita. Gracias, don Guillermo. A mi izquierda está don Pablo Bertozzi, es el director de la Policía Penitenciaria. Don Pablo, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes, muchas gracias más bien por la oportunidad de estar por acá. Y a mi izquierda también está don Jairo Vargas, que es el viceministro de Paz del Ministerio de Justicia. Pablo, nada más estípese ese botón rojo que está ahí. Ahora sí, ¿cómo le va, viceministro? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien, buenas tardes a todos y a todas, un placer de estar acá. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Les quiero decir que se pueden quedar con nosotros durante la siguiente hora y media, que una vez que se anuncie a la nueva ministra de Educación, les contaremos a ustedes en un avance quién es. Seguramente será doña Giselle Cruz, la actual ministra interina de Educación, que fue viceministra de don Edgar Mora, pero que es educadora de profesión, que era una de las cosas que le criticaban a don Edgar. Yo les cuento que planeando la entrevista de hoy intenté no perder de vista nunca que la drogadicción es un problema de salud, y entonces cuando uno fija, digamos, ese enfoque, y aunque intente hablar de manera represiva,
siempre tiene que tener la consideración de que se trata de un problema de salud. Don Guillermo, ¿por qué surge el estudio de los números que hacen públicos ayer? Bueno, Randall, es el tercer año consecutivo que se entrega este informe. Este informe inició en el año 2017 con los datos que se recibieron del año 2016 a través de un sistema que se llama el PenStat. Es un portal de información y estadística que se puso a disposición a diferentes instituciones. En este caso se puso a disposición del Ministerio de Justicia, específicamente a la Policía de Control de Drogas, a la Policía Penitenciaria. En el Ministerio de Seguridad Pública también se les propuso este sistema, está en un proceso de implementación. En el IAFA también se puso este sistema y ya les explico un poco brevemente el detalle de qué se trata para lo que es el registro de las personas atendidas en ONGs. Entonces, el portal de información y estadística lo que hace es tener información en tiempo real de algo particular que queremos que se registre. Y en este caso preciso es en el tema con la Policía Penitenciaria, es los decomisos en todos los centros penitenciarios, tener en tiempo real las cantidades, ir llevando el avance y el monitoreo de cuánto es lo que se está decomisando, pero quiero hablar de que el concepto de decomiso es un concepto muy general. En el caso del tema penitenciario es hallazgos e incautaciones o decomisos a personas, habría que dividirlo en dos. Entonces, ¿qué es lo que nos da esto? Una fuente de información, una evidencia para poder orientar políticas, acciones, programas, proyectos con más probabilidad de éxito, ya que podemos determinar o clasificar cómo está la problemática. La problemática de narcotráfico es un fenómeno que muta, es dinámico, diversifica, muy pocas veces mantienen un mismo patrón, y es por eso que tanto la parte preventiva, la parte de control o represiva, tiene que llevar ese pulso, ¿verdad?, de cuáles son las nuevas modalidades y empezar a tipificarlo y hacerlo. Para nosotros ha sido de mucha importancia. En los 2 años anteriores hemos buscado no darle un análisis meramente ni criminalístico ni criminológico, sino más que todo financiero, para poder valorar qué es lo que le estamos quitando al crimen organizado, pero también para darnos cuenta con números cuánto es lo que equivale o vale la plaza del sistema penitenciario en Costa Rica para lo que es la venta de drogas, que evidentemente los datos que nos ha arrojado los últimos 3 años o los primeros 3 años de implementación de este sistema es que es una plaza rentable que va a ser muy buscada por parte del crimen organizado para ser dominado y para poder abastecer. Y un detalle que, como bien usted lo citó al principio, estamos hablando de un problema de salud pública, lo que es la dependencia o la enfermedad a las drogas. Pero estando en un informe en un estudio que hicimos en el año 2015 en varones, determinamos que la enfermedad no la adquieren en el sistema penitenciario, ya la traen desde su sociedad antes de delinquir, y en el sistema penitenciario pues van a tener esa necesidad y van a hacer una demanda a una oferta que obviamente va a estar buscando cómo saciarla con un rédito económico bastante rentable. Hicimos proyecciones en el año anterior por cantidades que se podrían vender y la plaza nos daba casi 8 millones de dólares al año, ¿verdad?, que podría darse en el extremo más alto. 8 millones de dólares al año. Es que si pensamos en el crimen organizado justamente como una empresa, uno podría pensar que hay una casa matriz, digamos, que es el cerebro detrás de la venta de drogas en Costa Rica, y que tiene varias oficinas locales, ¿verdad? Entonces tiene una en Cartago, tiene alguna en San José en una parte, y una de esas distribuidoras la tiene justamente en el sistema penitenciario, y resulta que esa distribuidora que tiene, esa sucursal que tiene en el sistema penitenciario, es altísimamente rentable. Yo sé que la afirmación que voy a hacer suena incluso chocante, pero tienen a un público cautivo, literalmente, que consume una buena cantidad de drogas, don Pablo, porque es que los datos, más allá de lo financiero que nos presentaba don Guillermo, realmente son abrumadores, son casi 10 decomisos al día.
Bueno, efectivamente sí, o sea, hay mucho trabajo que hacer. Hay que entender que nosotros tenemos una población cautiva de 16.000 personas, que tenemos una cantidad importante de personas consumidores activas, pero que todo el trabajo que hemos venido haciendo es precisamente para eso, para poder arribar a estos resultados. Para nosotros esto no se trata de volvernos más diligentes a nivel policial porque decomisamos más droga cada año. Se trata más bien que desde el punto de vista de la prevención nosotros podamos ir disuadiendo y previniendo el ingreso de drogas, pero que paralelamente a esta actividad, en la parte técnica, se le empiece a trabajar los temas de atención técnica de una manera más, por ejemplo, aguerrida. Para mí la idea es que nosotros tenemos que robarle a ese mercado, a ese consumo cautivo que hay ahí, clientes. Y la única manera de poder hacer eso es trabajando los problemas de adicciones que tienen las personas, ¿cómo se llama?, privadas de libertad. Por eso es que durante estos años hemos venido desarrollando toda una serie de estrategias. Por ejemplo, si usted revisa lo que hemos hecho, y tal vez antes de decirle lo que hemos hecho, lo que quisiera decirle es que la policía penitenciaria es un cuerpo de policía sobre la que recaen casi todas las responsabilidades del sistema penitenciario nacional. Es decir, nada de lo que se haga o se deje de hacer pasa por la policía penitenciaria. O sea, prácticamente todo lo que usted se puede imaginar, la policía penitenciaria tiene que atenderlo a nivel de el ingreso de las personas, el consumo de drogas, la prevención de que no se escapen, el control de visitantes, sí, todo pasa pero claro, usted está hablando de temas de seguridad, orden y control, claro. Pero hay todo un enfoque que tiene que ver con atención técnica, por ejemplo, que pasa también por manos de la policía, y que la policía es un coadyuvante fundamental de todos esos procesos. ¿A qué me refiero? A que para ser posible que la población penal pueda accesar al sistema educativo interno, a recibir servicios de salud adentro o afuera, a realizar actividades laborales, a realizar actividades deportivas, recreativas, artesanales, lo que usted quiera, todo eso pasa por la labor que la policía tiene que desarrollar. Entonces, usted no tiene solo una policía concentrada en los temas de control, de seguridad y orden, sino que también tiene una policía que está enfocada apoyando todos los procesos técnicos que la institución genera. Entonces eso le suma un gran esfuerzo. Aunado a todo eso está el tema que tiene que ver con el ingreso de drogas a centros penales. Cómo combatimos de manera eficiente el ingreso de drogas a centros penales y cómo logramos prevenir que a menor ingreso, menor contacto con la droga, menor violencia, mejor convivencia de la población privada de libertad, mejores escenarios para que la atención sea más eficiente, más continua. Esa es la labor que la policía hace. ¿Y cómo hemos venido haciendo esto? Bueno, se han sumado varios aspectos, creo yo. Mire, todas las mejoras que infraestructura a nivel carcelaria hemos venido desarrollando, que son fundamentales. Normalmente la infraestructura debe ser el primer nivel de contención de los sistemas penitenciarios. Hay que entender que en nuestro país las infraestructuras desde sus orígenes no fueron pensadas en su gran mayoría para hacer cárceles. Entonces eso nos agrega un elemento, un ingrediente complejo. Aunque sean cárceles. Bueno, aunque se hayan construido como cárceles, me refiero. Es que todavía las que han sido... Es que una cosa es construir una cárcel y otra cosa es construir módulos dentro de una cárcel. Eso es muy diferente. Cuando usted construye una cárcel, usted la construye pensando en su funcionalidad desde sus orígenes, desde sus cimientos. Pero cuando usted lo que hace es construir y adicionarle módulos a un espacio carcelario, hay muchos aspectos propios que son de la seguridad que no se consideran. Entonces todos esos elementos dificultan el trabajo finalmente que la policía tiene que realizar en términos de seguridad. Nuestros espacios carcelarios están diseñados en fincas, en espacios sumamente abiertos. Bueno, ahí tenés vos todo un tema de barreras de contención que te facilita, por ejemplo, el acercamiento de terceras personas desde la parte externa hacia adentro con la finalidad de cometer delitos. O sea, nosotros tenemos mucha gente tratando de tirarnos adentro teléfonos, tratando de tirarnos droga. Ahorita hubo un lanzamiento de droga en San Carlos, ahí cayó un paquete grandote que tiraron. Hubo una respuesta operativa inmediata y fue y se decomisó el paquete de drogas. Y eso es parte, digamos, de esa dinámica, de ese asedio constante
por la delincuencia, de estar viendo cómo mantiene esa plaza, ¿cómo se llama? Atendida, activa, digámoslo así, activa. Entonces, todas las mejoras que hemos tenido que trabajar en materia de infraestructura, todos los temas que tienen que ver con tecnología, que nosotros hemos venido poniendo al servicio de la policía penitenciaria, todos los temas de capacitación, todos los temas de lucha contra la corrupción, que ese ha sido un trabajo que hemos hecho de manera sostenida y bajo la política de cero tolerancia. Y aquí no solamente un trabajo focalizado a buscar funcionarios policiales corruptos, es a buscar funcionarios dentro del sistema penitenciario que puedan ser corruptos o que estén vinculados en temas de corrupción, para ser más justo en esa distribución y en esa carga, que es que no solo la policía es la que se puede eventualmente portar mal, que hay otra gente que también lo hace. En el tema, por ejemplo, de tecnología, hemos, por ejemplo, diseñado software de creación nuestra que han sido sumamente exitosos, que nos permiten tener la población privada de libertad totalmente identificada en tiempo real. Asociamos a la población privada de libertad la visita. Estamos hablando que son 450,000 personas que están autorizadas para hacer visitas en centros penales. Ese dato está completamente registrado y relacionado. Sabemos quién es la visita, eso no se sabía, se sabe. Tenemos la capacidad de decirle, en este momento sé que movemos población privada de libertad a un lado, a otro, y en tiempo real sabemos cuál es el movimiento que la persona está llevando. Hemos invertido en videovigilancia, que ha sido un componente tecnológico importante para nosotros. Ahora hicimos una inversión también, y ya la tenemos en todos los centros penales, que es el AVIS, que es un sistema de información biométrica que te permite tener fotografía y huellas de la población privada de libertad en su expediente. Pero además de eso, estamos empadronando a la visita, porque necesitamos tener bien identificada la visita, no con algunas generalidades de datos, sino con información completa, porque parte de la labor de inteligencia que se hace precisamente tiene que ver con el entorno externo de las cárceles. El trabajo nuestro no solamente es el tema interno, es que también el tema externo tenemos que tener control e información sobre el tema, ¿cómo se llama?, externo. Hemos ampliado unidades caninas, estamos llevando unidades caninas a nivel nacional. Ahorita, el año pasado terminamos la unidad canina de Pérez Celedón. Este año vamos con 2 unidades caninas nuevas, una para San Carlos y otra para Liberia. Ya tenemos los planos prácticamente en el colegio, porque hay que trabajar todo eso, ¿cómo se llama?, de manera legal. Entonces, todos estos elementos operativos que yo te relaciono son los que nos han permitido arribar a este tipo, ¿cómo se llama?, de resultados. Entonces, para nosotros, el éxito de eso está en función de esto que estamos haciendo, de tener más control de lo que está ingresando a los centros penales. Ese es el éxito. Nosotros necesitamos controlar. Para nosotros el éxito es que la droga no ingrese, es que no haya mercado, es robarle mercado al narcotráfico. Ese es nuestro cometido. Mientras la droga no ingresa, si me lo permite. Sí, mientras la droga no ingresa, pero también está otro tema paralelo ahí. ¿Y cuál es ese otro tema paralelo ahí? Es toda la actividad en términos de atención que Adaptación Social hace para contener los temas de adicciones y consumos. Ahorita con el ECD inclusive estamos trabajando unos proyectos que don Guillermo podrá explicárselos con más detalle, para la creación de clínicas para la atención de adicciones. Entonces, todo este esfuerzo está integrado y está relacionado. Pero este primer paso gigantesco para mí es el que nos tiene, digamos, en esta situación positiva. Por lo menos así lo siento. Viceministro, el tema de las drogas es que le genera a uno una trampa de doble pinza. Es decir, cuando una persona consume drogas, tiene episodios de violencia. Y cuando una persona que consume drogas habitualmente no consume drogas, entonces tiene episodios de violencia. Es decir, el tema de que haya adictos en el sistema penitenciario le garantiza, porque consuman o no consuman, un altísimo grado de violencia. ¿Cómo hacemos para evitar esto? Bueno, es importante tomar en cuenta el rol que el factor de uso y abuso de drogas tiene que ver con la violencia social, ¿verdad? ¿Cuál es el vínculo específico? Hay que entender que el tema de droga en Costa Rica se ha modificado históricamente. Para el 2013, para darte un dato, Costa Rica, los homicidios se daban por una razón
de manera protagonista, que era relaciones interpersonales. Los ticos... Por conflictos. Sí, por conflictos vecinales, pleitos en un bar, pleitos en la casa, en la calle. La gente se mataba por relaciones interpersonales. Sin embargo, ya para el 2014 cambia la cosa y la cantidad de homicidios surge por asociaciones delictivas. Y después de las asociaciones delictivas, ya para el 2016 aparece por primera vez el homicidio doloso por crimen organizado, que está de una manera muy vinculada al tema de narcotráfico. En Costa Rica, el proceso de drogas ha evolucionado de un tema de salud a un tema económico también, ¿verdad? Y eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué es de salud? Por el tema de la incorporación de hábitos saludables, el tema de recreación y deporte. Es educativo por el tema de sostenibilidad en el sistema educativo, formación técnica, universitario, pero es económico porque también responde a una naturaleza de pobreza y responde a una naturaleza de capacidades empleadoras y de acceso al empleo. Cuando vos metes todos esos elementos, entendés que el sistema de drogas va más allá de un tema de una adicción o no una adicción. Involucra también la toma de decisiones y de la construcción de proyectos de vida donde claramente las personas privadas de libertad han estado en estas condiciones. Viceministro, permítame un segundo, es que hay nueva ministra de Educación, son las 2:23. Febe Cruz, que es nuestra jefa de información, nos cuenta quién es la nueva ministra de Educación. Febe, ¿qué tal? Muy buena tarde. ¿Qué tal, don Randall? Muy buenas tardes para usted, para todas las personas que están con nosotros a esta hora en Matices, por supuesto también a sus invitados. Quería llevarle dos informaciones. Una, por supuesto, una noticia que se ha dado a conocer hace un par de minutos, que el presidente Carlos Alvarado ha anunciado la designación de doña Giselle Cruz como nueva ministra de Educación. Ya le vamos a contar detalles sobre esto, pero hay una noticia que sin duda alguna ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas y desde ayer, cuando se hizo viral un video donde supuestos miembros de Fuerzas Armadas están llamando a la fuerza pública a una revolución y también a destituir al presidente Carlos Alvarado. Más temprano les contábamos que la DIS y el Ministerio de Seguridad Pública van a investigar este video, su veracidad, llegar hasta el fondo del asunto, que también se va a interponer una denuncia penal para que se abra una investigación, pero el presidente también, antes de hacer la presentación de doña Giselle, que ya les vamos a detallar, le ha dado un mensaje al país que queremos compartir con ustedes aquí en Matices, así que vamos a escuchar al presidente Alvarado qué dice sobre este video que se ha hecho viral en las redes sociales. Pública, a todos los partidos políticos, a todos los sectores sociales y económicos y a la ciudadanía en todos los rincones del país y amantes de la paz, a repudiar la violencia en nuestro país, que es nuestro hogar común, y que rechacemos categóricamente este mensaje antidemocrático y de violencia. He instruido a las autoridades de seguridad e inteligencia para que realicen los estudios y la investigación de un video difundido el día de ayer que abiertamente atenta contra nuestra democracia y contra nuestra Constitución. Tomaremos las medidas que correspondan para que se identifique, investigue y sancione a los responsables. El gobierno toma este asunto con toda la seriedad del caso, porque no podemos dejar que un puñado de personas irresponsables e inescrupulosas nos roben a millones de ciudadanos y ciudadanas demócratas nuestra tranquilidad, nuestra historia, nuestro futuro y sobre todo nuestra paz. Costa Rica es y seguirá siendo un pueblo libre, en el cual es el pueblo el que elige en las urnas a sus gobernantes, a los diputados, a las diputadas y a su presidente. En este sentido, que no nos roben la paz. Que no nos roben la paz, esa es la frase que utiliza el presidente Alvarado para referirse a este video que ha circulado en las redes sociales y que se ha hecho viral y que ya las autoridades están investigando. Ahora sí, don Randall, al tema que usted mencionaba, la nueva ministra de Educación, luego de la salida en medio de tempestad de don Edgar Mora, doña Giselle Cruz Maduro, viceministra académica, fue
quien ahora asumió la jefatura. Ella era viceministra cuando estaba don Edgar, ahora es la nueva ministra de Educación de manera oficial, anunciado por parte del presidente de la República, don Carlos Alvarado. Antes de contarles un poquito de los atestados de doña Giselle, escuchemos la presentación que hace el presidente de la nueva ministra de Educación. La educadora y máster Giselle Cruz asumirá como ministra de Educación, ya de manera permanente o de manera formal a partir de el día de hoy. Doña Giselle es una educadora de amplísima trayectoria en el campo educativo, tiene más de 30 años de experiencia, iniciando desde la educación primaria como maestra, pero en una carrera en ascenso, con experiencia en materia de evaluación, experiencia en materia curricular, experiencia en el Consejo Superior de Educación. Bueno, esa es la presentación que hacía el presidente Alvarado. Una de las cosas que más le criticaron al exministro de Educación, don Edgar Mora, era precisamente esa experiencia en materia de educación. Bueno, contarles que doña Giselle es bachiller en educación de primer y segundo ciclo, máster en evaluación educativa y máster en administración educativa. Anteriormente se desempeñó también como docente de educación primaria, asesora nacional de evaluación de los aprendizajes, jefa del departamento de evaluación educativa, subdirectora de desarrollo curricular y también directora del desarrollo curricular más bien del Ministerio de Educación Pública. Escuchamos brevemente las primeras palabras de doña Giselle Cruz ya como ministra de Educación, presentada esta tarde en Casa Presidencial, donde ella llamó al diálogo con respeto. Inicio agradeciendo al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, la confianza de designarme en esta labor trascendental para el país. Como educadora, manifiesto total confianza en el cuerpo docente, que sé que en horas decisivas para el país son capaces de responder con coherencia en los más altos valores de la educación costarricense. Y, como ha sido siempre, seguirán conduciendo desde las aulas a nuestra niñez y a nuestra juventud por las sendas de la responsabilidad y la sabiduría. A los padres y madres de familia, que continúen encaminando y apoyando a sus hijos e hijas con amor y sabiduría para que recuperemos el clima de respeto y confianza en el espacio educativo. Esto es absolutamente compatible con el debate de serias ideas y el pensamiento crítico, pero insisto, para que este debate sea provechoso es necesario que se dé en un marco de responsabilidad y de diálogo respetuoso. Ahí está entonces, Randall, estas tres noticias importantes que se han desarrollado hace unos minutos en Zapote, allá en Casa Presidencial. A las 7 de la noche les vamos a ampliar, a las 4 de la tarde en el microinformativo también. Entonces, la designación de doña Giselle Cruz como nueva ministra de Educación Pública, el mensaje que da el presidente Alvarado ante este video que ha circulado con supuestas Fuerzas Armadas buscando cómo derrocarlo del poder, y lo tercero que ha dicho el presidente y que nos parece también a destacar es enviarle un mensaje de solidaridad, un abrazo a Upala, que ha sido golpeada por las fuertes lluvias de los últimos días y que el gobierno se mantiene haciendo valoraciones en el sector. Así que a las 7 de la noche les vamos a ampliar estas informaciones, don Randall. Gracias, Febe, por el detalle. Ahí está el presidente entonces haciendo un llamado público a los diferentes partidos políticos, fuerzas vivas en general, a repudiar actos de violencia como el que estos irresponsables que han hecho este video pues se han encargado de distribuirlo, y creo que el presidente comparte la preocupación que tenemos muchos respecto a este video. Y no es el video en sí, el video además es malísimo, es la cantidad de gente que viendo ese video dice, uy sí, yo los apoyo. Eso es lo que realmente me tiene muy preocupado de lo que pasa en Costa Rica. Gracias, Febe, por el detalle. 2:31. Estamos hablando de drogas en los centros penales de nuestro país. Como interrumpía el viceministro, vamos a hacer la pausa, la única que tenemos en el programa, y regresamos de una vez la hora completa para conversar entonces sobre las drogas. Aquí nos estaban preguntando, ¿qué pasa cuando una persona que es adicta entra al sistema penitenciario? De eso vamos a hablar al regresar. Son las 2:32, vamos a la pausa y volvemos con más de Matices.
La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos con 38 minutos de la tarde. Don Guillermo, usted puede prender ese micrófono y don Jairo ese otro micrófono, porque yo interrumpí a don Jairo, el viceministro don Jairo Vargas, cuando conversaba y no sé si había desarrollado completa su idea, don Jairo. Y lo más importante que creo que cuando uno aborda desde el enfoque de prevención de la violencia, el factor de riesgo de uso y abuso de drogas, es tomar en cuenta que no solamente ya un factor de salud. Tal vez hace unos años atrás podríamos haber trabajado desde una perspectiva meramente de salud, pero hoy día también es un tema económico y es también un tema educativo, tomando en cuenta que las capacidades de formación, tanto técnica, formal, sostenibilidad en el sistema educativo, dan herramientas a las personas para construir proyectos de vida, para sostener sus familias, y les permiten de una u otra forma incorporarse en un sistema económico. Cuando la droga pasa a un tema meramente del uso personal a un encadenamiento productivo, como es el crimen organizado, como se está manifestando de una u otra forma en nuestro país, pues ya queda corto solamente hablarlo desde un tema de salud pública. Sí, de hecho yo me preguntaba, y aquí nos lo están preguntando, ok, detiene a una persona por tráfico de drogas, ¿verdad? Pero resulta que esa persona lo que hacía es que también era adicta. Que una persona cuando entra al sistema penitenciario, en teoría tiene que ir a enfrentar ahí solo en la celda su proceso de desintoxicación, ¿no, Guillermo? Claro, es un proceso que como bien lo decía don Pablo, para poder contrarrestar, porque esto es un problema de salud pública, ¿verdad?, que tiene repercusiones económicas en la seguridad nacional, etcétera, pero es un problema de salud pública, es que no tenemos que dar un abordaje balanceado, ¿verdad? No solamente es venir a exponer estos resultados de droga decomisada. Claro, decomisamos, hacemos 10 decomisos al día. Claro. Localizamos 1.000 millones en un año. Claro, pero tenemos personas dentro del sistema penitenciario que están con síndrome de abstinencia porque no tienen la sustancia, porque están también... literalmente lo que sea para conseguirla. Exactamente, y en donde estos tipos de controles... Esto es un enfoque meramente humano, ¿verdad? A lo que me estoy refiriendo ahorita. Y entonces, este tipo de controles hace que se quite toda la droga. ¿Y qué es lo que hace? Es un mercado, ¿verdad? Es oferta y demanda. Al no tener tanta demanda dentro del sistema penitenciario, al no tener tanta oferta, ¿qué es lo que hace? Subir el precio. ¿Por qué? Porque es más valorada la droga dentro de ahí. Entonces las personas se ven expuestas a tener que buscar dinero dentro o fuera del sistema penitenciario, empeñar hasta cierto punto, entre comillas, la familia que les ayude en ese tipo de cosas. Entonces es ahí que tenemos que encontrar un balance, y por eso estamos por desarrollar en 3 centros penitenciarios, empezando primeramente en lo que es Surquí, para los niños, los menores de edad que han delinquido desafortunadamente. Continuamos también con desarrollar el proceso de estas, le llamamos comunidades terapéuticas en Pocosí, en Guapiles y en Punta Arenas. ¿Ahora dónde hay en ese instante? Ahorita lo que hay es un abordaje médico que se hace a través, pero está muy, muy limitado. Lo que queremos es fortalecer y hacer como una estación de sanidad dentro del sistema penitenciario, pero también con un proceso de desintoxicación en una especie de pabellón aparte, ¿verdad? Que tenga cero consumo, ¿verdad?, de drogas, y que esté totalmente aislado, para que ellos pasen ahí el proceso de desintoxicación y posteriormente darles un abordaje continuo. Esto es una enfermedad, esto es un proceso crónico que no necesariamente acaba cuando ya ellos por un cierto tiempo, sino hay que darles un seguimiento y etcétera. El otro año, y estos son este año, Surquí, Pocosí y Punta Arenas. Punta Arenas tiene un dato interesante, ¿verdad? En la última encuesta de consumo de drogas es la primera indicador en donde sale
sobre los hombres, las mujeres como mayor consumidoras, desafortunadamente en el Cantón Central de Punta Arenas, crack específicamente. Entonces es una provincia que estamos enfocando mucho las acciones a desarrollar, y por eso también ahí se va a desarrollar uno, y el otro año Pérez Celedón y Reforma por el tema de la cantidad de población es uno de los retos más importantes. En San Sebastián no hay, tomando en consideración que hay tanto indiciado. O sea, que hay gente que entra porque tienen prisión preventiva mañana. Claro, aquí hay muchas variables antes de iniciar con un proyecto, que es la infraestructura se preste para poder hacerlo, porque estamos hablando de construir nuevo. Sí, entonces, si hay un espacio, el tema de las comitivas eléctricas, aunque parezca un poco extraño, es una valoración que a veces hay impedimentos dentro de la misma infraestructura a ampliar el tema del agua, el tema de las aguas. En San Sebastián no cabe ni una almohada, va a meter un centro de desintoxicación. Pero tal vez Pablo, bueno, primeramente ese tema de comunidades terapéuticas tiene un origen, ¿verdad? Nació en Liberia con una propuesta que está vigente en Liberia, que trabaja y que funciona en Liberia, que ha venido dando resultados muy positivos, inclusive en la etapa del posegreso también se da seguimiento. Después de que salen de la se da seguimiento y se determina que efectivamente la persona se ha podido mantener. Claro, eso depende mucho de un montón de temas que tienen que ver con el individuo y el interés que el individuo tenga por seguir, digamos, absteniéndose al consumo. En el caso, por ejemplo, cuando una persona no se ingresa al sistema penitenciario, esta persona pasa por una entrevista de ingreso. Una vez que se le hace la entrevista de ingreso, se le asigna un plan de atención técnica. Muchos pasan, digamos, a los temas de atención técnica de drogas, que se hacen de manera individual y de manera grupal. Es lo que temporalmente el sistema les ofrece. Ahora lo que se busca con esto es hacer un énfasis, creo yo, más fuerte con respecto al tema del consumo de drogas, y poder de verdad llevar a muchas personas de estas a espacios adecuados, en donde el individuo de verdad pueda someterse a ese proceso y que el entorno no lo esté agobiando. Porque ¿qué es lo que ocurre o ha ocurrido históricamente? Que le das terapia, digamos, para la contención del consumo de drogas. El individuo está respondiéndote muy bien en el proceso, pero de repente está metido en un ámbito donde todo el mundo consume drogas. Claro. Entonces ahí estás generándole una vulnerabilidad doble, porque lo estás más bien exponiendo a otras situaciones más. Entonces la idea de crear espacios definidos, específicos para eso, lo que busca de verdad es salvaguardar al individuo y de verdad darle una oportunidad más integral de que éste pueda de verdad tomar una decisión de abstenerse al consumo de drogas. Claro, pero además tiene el elemento que también es horrible mencionarlo, pero cuando usted está en la cárcel con síndrome de abstinencia y está dispuesto a hacer lo que sea, ¿cuál es su peor consecuencia? La cárcel. O sea, es decir, no hay nada que vamos a ver, cuando uno está en libertad debe haber alguna parte de la conciencia que le diga suave, no lo hagas porque vas a ir a la cárcel. Cuando estás en la cárcel, ¿qué te frena hacer eso? Claro, ahí es importante entender que estas personas, cuando entran a la cárcel, y en la gran mayoría cuando están asociados a temas de delitos en materia de psicotrópicos, en muchísimos de los casos están dentro de un sistema completamente circular, ¿verdad? Donde desde que naces estás prácticamente pensado para ingresar a la cárcel, a un centro penitenciario. Cuando abordas con estas personas, no solamente tenés que abordarlo desde un escenario de atención. Las unidades terapéuticas me parece que son fundamentales en el sentido de que generan mayores herramientas o robustez en la capacidad de acompañar a estas personas para poder frenar estas adicciones, sobre todo tomando en cuenta que mucha de volver a repetir el delito, ¿verdad? O de reincidir cuando salgan, ya sea que tengan un plazo pequeño o largo, lo hacen precisamente por su misma adicción. Como vos lo decís, ya lo peor lo pasé. Exactamente, ya no hay nada que lo asuste. No importa, pero hay otros elementos a nivel de construcción de proyecto de vida que vos puedes asociarlo. Nosotros no solamente se trabaja en el tema del acompañamiento técnico, que bien apuntado un Pablo, donde algunos expertos van desarrollando un plan específico para cada privado o privada de libertad,
sino que además se tienen que generar otras herramientas, porque no solamente el tema de la adicción hay que curarla, sino hay que darle una herramienta para que cuando salga de nuevo a la calle tenga las capacidades de incorporarse en un sistema económico. Entonces el tema también de generarles algunas expertices para que pueda salir a la calle y pueda sostener a su familia son vitales, pero también como es un proceso tan complejo, hay que intervenir familias, parejas e hijos. Hay algunos procesos que nosotros hacemos específicamente acompañando a los usuarios de sanciones alternativas, familias de privados de libertad, donde tratamos de romper estos patrones, donde si mi papá lo hizo, yo lo sigo haciendo, mi hermano. Tratamos de vincularnos con las familias, con sus parejas y con los chicos para poder romper estos modelamientos. En eso el ICED nos ha acompañado. En estos momentos tenemos 10 procesos sin paredes donde trabajamos con chicos y chicas que están en condiciones de vulnerabilidad, que no es pobreza, sino son condiciones de desigualdad donde sus familias están vinculadas en círculos de violencia y donde ellos perfectamente pueden caer. El trabajar con sus familias, el trabajar con sus hijos, el dar herramientas para poder salir a la calle y poder sostenerse, y el trabajar desde un pensamiento de salud pública, dándole herramientas para poder salir de ese círculo de adicción, son vitales para poder abordar el tema de una manera integral. Vamos a ver, lo que ustedes plantean en general en su trabajo no es popular. ¿Por qué digo no es popular? Porque los privados de libertad en Costa Rica son los parias de la sociedad. Es decir, si Thanos, ahora que estaba de moda Avengers, bajara aquí la mitad, seríamos que chasqueara los dedos y que simplemente se desaparezcan los privados de libertad. ¿Cuándo cambiamos esto? Cuando tenemos algún familiar privado de libertad, entonces empezamos a entender que siguen siendo seres humanos que están privados de uno de sus derechos, que es la libertad de tránsito, producto de errores que han cometido. Y lo digo porque entonces ir contra corriente es muy complicado, y sobre todo en un momento en que el populismo es tan arraigado. Porque aquí ya hay alguien que nos dijo, fue Lucky BGS, dice: ay mae, en las zonas rurales niños estudiando en galerones y estos maes, ustedes, tratando de premiar a los delincuentes, qué lindos, digamos. Lo que pasa es que, aunque su decisión no dependa de Lucky, hay políticas públicas que dependen de gente que piensa exactamente lo mismo que Lucky. Los diputados, los líderes de opinión, hay un montón de gente que dice, no, agarre y hágalo de Bukele, los ponen a trabajar a todos, y entonces que se hagan su comida y no les dé nada para ayudarlos. ¿Cómo luchar contra ese enfoque justamente que trata a los privados de libertad como la paria de la sociedad, Guillermo? Sí, claro, aquí es importante porque en eso ahí es donde entramos nosotros como ICD, en donde tenemos que encontrar ese balance entre lo que es ahora con la nueva estructura del Plan Nacional sobre Drogas, entramos a cambiar la estructura conceptual que hemos tenido por más de 10 años, en donde antes era solo control de la oferta, control de la demanda, y las medidas de control era como más cerrado, en donde entramos ahora a un enfoque ya más, un entorno y un enfoque ya más directo a la realidad y al contexto. Estamos hablando de un eje que se llama drogas y delito, que es el eje meramente represivo, en donde entra todo el tema de legitimación de capitales, narcotráfico, etcétera. Drogas y salud, que es el tema de lo que es la prevención y el tratamiento. Drogas y derechos humanos, que es el tema meramente lo que es, estamos hablando sistema penitenciario, y drogas, derechos, salud y desarrollo humano, que es también prevención, proyectos de vida. Y en el tema de salud, nosotros encontramos el balance, así como estamos apoyando proyectos en el sistema penitenciario para dar atención al tema de las adicciones, igual estamos apoyando proyectos en el sistema educativo, en donde es desde desarrollar programas a través de una comisión, un concepto que se llama CEPREDE, que es ICD, IAFA y Ministerio de Educación, para trabajar desde la prevención, también haciendo acciones desde la comunidad para los niños o los jóvenes que no están dentro del sistema educativo. Entonces, hoy estamos tratando este tema particular en el sistema penitenciario, brindar la atención
trabajar la prevención dentro y fuera del mismo, pero también nosotros debemos de mantener ese balance que también trabajamos en el sistema educativo. Jairo, el señor viceministro, como lo indicaba, tenemos muchas iniciativas, se ha cambiado el paradigma de que no necesitamos infraestructura para desarrollar, por eso se llaman intervenciones sin paredes, porque dentro de los sistemas educativos, ya sea para jóvenes que estén internos de esos, también con una proyección a la comunidad dentro de los centros cívicos, los centros para la paz, es que a partir de ahí nosotros es que encontramos el balance en este tema. Esto es por la particularidad del tema que estamos tratando, pero el abordaje tiene que ser integral, multidisciplinario, interinstitucional y balanceado, equilibrado para poder cubrir todo. Yo lo entiendo, pero sigue siendo impopular, viceministro. Claramente. Hay que entender que cuando uno aborda también el fenómeno de la violencia, uno lo puede prevenir desde 3 niveles. El nivel primario, que es para todos y todas. El nivel secundario, que es para personas que están en condiciones de alta vulnerabilidad para ser víctimas o para ser victimarios. Porque en muchas ocasiones las personas toman decisiones o la incorporación de acciones delictivas a partir como una respuesta a sus desigualdades, ¿cierto? Y la prevención terciaria, que es la que desarrolla herramientas o mecanismos para personas que ya fueron víctimas o que fueron victimarios, o sea, que ya delinquieron de alguna forma, para darles herramientas para que no lo vuelvan a hacer. Este modelo es un modelo heredado del modelo de salud, ¿verdad? Con una claridad como si fuera un resfriado. Hay personas que nunca se resfrían, pero igual le damos información para que se protejan. Hay personas que tienen mayores condiciones para resfriarse, entonces se les recomiendan cosas específicas como suéter, ese tipo, y hay personas que ya están en escenarios críticos de salud a los cuales hay que darles herramientas para que no vuelvan a recaer. Si no hacemos prevención terciaria, este círculo se hace una bola de nieve. Si no trabajamos en la prevención terciaria, dando herramientas o mecanismos para que estas personas de una u otra forma, en alguna medida, puedan reincorporarse socialmente y puedan cambiar la forma de resolver sus desigualdades, que no sean solamente por medio de acciones delictivas, si no hacemos eso, Randall, se va a hacer una bola de nieve que va a ser inmanejable. Es por eso que se tiene que trabajar desde las bases con todo el mundo, se tiene que trabajar con los grupos con condiciones muy particulares, pero también se debe trabajar con ellos, porque si no el sistema se le va a salir de las manos y no lo va a poder sostener. Sí, qué complicado que la percepción popular sea que un sistema exitoso sea el que tiene más gente en la cárcel, ¿verdad? Cuando un sistema exitoso es el que menos gente tiene que tener en la cárcel. Pero bueno, la pregunta, vamos a la parte horrible de esto: ¿cómo entra la droga a la cárcel? Yo un día de estos, y lo digo con toda la sinceridad del caso, se me olvidó, iba a viajar fuera del país, se me olvidó sacar un encendedor de mi maletín, tuve que esperarme casi 30 minutos, me estaban buscando el encendedor por todo lado, porque no podía subir un encendedor, y yo pensé, ¿cómo me localizaron un encendedor en medio de todas las maletas que andaba? Y cómo si las aerolíneas logran localizar un encendedor, un clip en algunas ocasiones en una maleta, nosotros no podemos, don Pablo, encontrar la droga que entra a la cárcel. No, es que nosotros encontramos mucha la droga que entra a la cárcel. Lo que pasa es que son realidades totalmente distintas. O sea, la mayoría de pasajeros que llegan a un aeropuerto no llegan a transportar drogas. Pero sí le puedo decir a usted que una gran mayoría de personas que llegan a una cárcel posiblemente están vinculadas o interesadas por meter drogas. Además de que cuando usted llega a un aeropuerto, usted entra por un ingreso específico y pasa ciertos puntos de seguridad. Cuando usted está hablando de un entorno carcelario, está hablando de un espacio completamente abierto, donde hay muchas posibilidades de que la gente lo haga. Debería ser al revés. Bueno, sí, pero ¿a dónde es que estamos nosotros, por ejemplo, incautando la gran cantidad de droga? En los puntos de ingreso principal. La gente se sigue jugando el chance de querer meternos drogas por los puntos de ingreso principal. Cuando va de visita. Cuando va, por ejemplo, de visita, pero es que no solamente estamos hablando de la visita familiar, la visita general, es que hasta la visita profesional también. Los abogados, nos ha pasado con abogados detenidos y condenados por eso. Y nos ha pasado por muchas personas que llegan ahí, hacen el intento de hacerlo. Y usted dice, bueno, pues usted no tiene herramientas, no tiene medios. Claro, yo los tengo, por eso es que la podemos, ¿cómo se llama? Contener. Pero para mí aquí el gran tema es que en la medida en que nosotros tengamos
una población que consume droga, siempre vamos a tener gente intentando introducir droga. Y los esfuerzos que nosotros haremos cada día serán mayores, y mayores serán los esfuerzos que hagan los demás por ver cómo ingresan droga. Aquí el tema es cómo nosotros podemos reducir el mercado de consumo interno. Y la única manera es a través de las cosas que don Guillermo hablaba y que el señor viceministro hablaba, a través de los modelos de prevención. De esta forma, de la atención técnica. Esa debe de convertirse para mí en una prioridad dentro del sistema. Claro. La atención técnica en el tema de consumo de drogas. Don Pablo, y por eso dedicamos la mayor parte del programa, nos quedan 25 minutos, a hablar justamente sobre la prevención, pero yo no puedo ser ciego a la otra parte. Y a la otra parte es que en el sistema penitenciario costarricense entra lo que sea. No. Lo que sea. Don Pablo, entran teléfonos celulares de todos los tipos, una cantidad extraordinaria, y entra droga por montones a las cárceles, que le voy a reconocer, también pegan droga por montones en la cárcel entrando, pero también hacen enormes decomisos dentro de la cárcel, lo que significa que ya entró. Ahora nos está pasando un fenómeno interesantísimo. Ahora, a diferencia de hace unos años atrás, en donde hacíamos más hallazgos, ahora estamos haciendo más decomisos de entrada, digamos. De entrada. ¿Por qué? Porque hemos ido mejorando toda una serie de capacidades. Usted habla de los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares están ingresando a las cárceles por una razón, porque hay señal celular. Cuando nosotros terminemos la señal celular dentro de las cárceles, los teléfonos no van a entrar. Buscarán cómo asociar otras tecnologías. Bueno, iremos un paso adelante para evitar eso. ¿Por qué nos ingresa droga? Porque tenemos consumidores. Claro. Robémosle consumidores al mercado. Posiblemente desestimulamos el ingreso de droga, porque dejará de ser un mercado con un volumen económico de esa naturaleza. Eso es lo que nos pasa, eso es, y esto que nos pasa a nosotros es lo que le pasa a todo el mundo, porque esto trabaja en esa lógica. Mire, le voy a contar algo. Ahora el fin de semana una mujer simula tener una prótesis a tipo de embarazo. Una panza. Se forma una panza ahí con unos geles y unas cuestiones y espumas. Llega con un carnecito emitido supuestamente por la caja sobre el seguimiento, ¿cómo se llama? De embarazo. Prenatal, sí, de embarazo. Y se presenta, y cuando es intervenida dice: no, yo estoy embarazada, no me pueden pasar por el escaneador de personas, yo estoy embarazada. Y eso, bueno, hay reglas de salud que así lo indican, eso está clarísimo. La policía empieza a generar toda una serie de acciones, ahí se da cuenta que la mujer lo que lleva es una forma ahí de abdomen, de estómago de embarazada, y lo que lleva por dentro son 8 teléfonos que según ella iba seguro a tener ahí un nacimiento de 8 teléfonos celulares. Eso ocurre ahí precisamente porque lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que la gente se siga comunicando al interno. Claro. Don Pablo, yo le entiendo el argumento y lo comparto. Lo que pasa es que me parece incompleto en algo. Yo también creo que el hecho de que haya señal celular en las cárceles significa que la gente va a querer tener celulares en las cárceles. Pero independientemente de que haya señal o no, el trabajo de ustedes es que no entren los teléfonos. Y entran por montones. Y ahí es donde yo me atrevo. El otro día que estaba aquí la ministra, doña Marcia González, yo le decía: han fallado en el control de ingreso de cosas a las cárceles, don Pablo. Innegablemente, yo les reconozco que durante su gestión ha mejorado, pero eso no significa que sean exitosos, porque hay drogas en las cárceles, hay celulares en las cárceles, don Pablo. Sí, pero es que por ejemplo, recientemente estaba yo en México viendo unos temas ahí de en las cárceles mexicanas, y estábamos en el estado de Guanajuato, y el secretario de Seguridad Pública de ahí, Alvar Cabeza de Vaca, nos decía que ahí no ingresaban drogas, pero posiblemente no ingresaban drogas porque se estaban dando de manera, digamos, consecuente escenarios. Estaban los escenarios que tenían que ver con el tratamiento y la atención en clínicas internas de las adicciones, en un diseño carcelario completamente pensado y diseñado para esos efectos, en donde los filtros de ingreso generan, digamos, más oportunidades de control de quién llega ahí, claro, con una presencia muchísimo menor de personas en términos de visita, porque las realidades, digamos, de
participación de la comunidad en esas cárceles, de la familia, son muchísimo menores que las que tenemos nosotros. Nosotros somos un país de cárceles muchísimo más abiertas en ese sentido, donde la familia tiene toda la oportunidad de estar ahí, en donde las personas constantemente están en acceso. Entonces eso significa todo un asedio para que puedan ingresar drogas, todo un asedio para que puedan ingresar, ¿cómo se llama? Telefonía y cosas que no deben ingresar a una cárcel. Pero en el tanto nosotros no podamos de manera, digamos, paralela, de manera consecuente, resolver temas que tienen que ver con las adicciones de las personas que llegan ahí, no podamos tratar de manera más eficiente esas adicciones, seguirán ingresando drogas a las cárceles, por más esfuerzos que hagamos. Mientras que nosotros tengamos telefonía, señal celular ahí, las personas intentarán meter teléfonos, porque además es un gran negocio meter teléfonos a las cárceles, es un negociazo, que yo me imagino que no anda nada distante de lo que puede ser el negocio de las drogas. ¿Pero cuánto cuesta poner un teléfono en una cárcel? De ahí es que eso es muy relativo. Vos podés estar hablando desde un telefonito ahí, que es un patito que decían antes. Ajá. Te pueden cobrar de 100,000 pesos hasta por ingresarlo, hasta un tipo que puede pagar 500,000, 600,000 pesos porque le interesa que le ingresen un teléfono, un iPhone, porque necesita estafar. Entonces, eso es un mercado muy relativo, pero él puede llevar a cabo esas cosas con ese aparato porque tiene señal celular. Cuando uno tenga señal celular, esa actividad empieza a perder mercado ahí al interior. Don Pablo, antes de darle la palabra a don Guillermo y a don Jairo, todas las personas que ingresan, visitantes o abogados, al sistema penitenciario en Costa Rica pasan por escáner? No, porque no tenemos en todos los centros penales. Claro, vea, todos mis últimos 10 minutos de entrevista era para llegar a eso. ¿Cómo diablos no vamos a tener escáner en todas las cárceles? Y eso no es su culpa, pero ¿por qué no tenemos? Porque eso cuesta mucho dinero. ¿Cuánto cuesta? Un escáner puede costar, un escaneador como el que tenemos nosotros ahorita en Reforma, y que lo tienen en el aeropuerto, es un aparato que vale como $300,000. Ok, ¿cuántas cárceles tenemos? 20. $6 millones necesitamos. ¿Seguro? Sí. Pero es que, claro que es carísimo. Eso no es en la decisión, eso no es tan sencillo. Claro que no es tan sencillo. La decisión del Estado de decir. Bueno, eso es otra cosa. Exactamente. Eso es otra cosa. Que no es tan sencillo, pero es la decisión del Estado de decir, ¿qué hacemos, tipo? O sea, es una desfachatez. Es como que yo me siente aquí y les diga, vamos a repartir los micrófonos porque no tenemos. Es lo mínimo que usted esencialmente necesita para elaborar desde un sistema penitenciario. Que todo es complementario. El enfoque de la prevención, el enfoque del tratamiento. Pero digamos que tengamos cárceles fuera de la reforma, que no tenga escáneres, o sea, realmente es un ridículo de Estado, no un ridículo de la policía penitenciaria, un ridículo de Estado que haya cárceles donde usted entre con revisiones manuales, ¿verdad? Guillermo. Es importante esto que en ese tema que estamos en discusión ahorita, porque eso es un sistema que se ha venido, y sistema hablo porque tiene muchos componentes y diversos, que ha venido en un mejoramiento, en un esfuerzo, y no es aquí porque esté presente don Pablo, pero es muy diferente considerar la policía penitenciaria de hace 5 años a la que hoy tenemos. Es un tema de ir avanzando, ir recuperando, y la parte óptima, porque si bien es cierto, hay una gran diferencia entre los sistemas de control, como bien usted lo cita, que tiene un aeropuerto, a los sistemas de control que se están implementando en los centros penitenciarios en el registro. Hay muchas acciones, digamos, por ejemplo, en el informe que nosotros presentamos, hay un decrecimiento en las incautaciones de un 16% en lo que es marihuana, un 22% en lo que es cocaína y un 23% en lo que es crack. Y estamos hablando de las mismas acciones que se hacen de control en la misma supervisión. ¿Por qué se dan estos datos de disminución? Es porque existen ya acciones más contundentes, existen unidades caninas autónomas en algunos de los centros penitenciarios. ¿Que son de ese centro penitenciario? Están en el escáner, está la parte ya de la información de la gente de inteligencia, como lo citaba don Pablo. Entonces todas esas acciones generan también una alerta, es una acción disuasiva que ya la gente lo va a pensar 2 veces en el método tradicional de ingreso de droga a la cárcel, que es para la visita.
Entonces también se disparan otros, ¿verdad? Como por ejemplo la narcopaloma y el narcogato y todo ese tipo de cosas que salieron, que también la policía tiene que estar, los narcodrones, y también que la policía penitenciaria tiene que estar un paso adelante para poder detectar eso. Por eso, Guillermo, en el tema de los escáneres, yo no veo a la policía penitenciaria como victimario, sino como víctima de que no existan escáner. Porque entonces a la conclusión a la que llegamos, ha llegado Camilo Guzmán en Facebook Live, que dice, con razón entra de todo ahí. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de la gente asume, con toda la lógica del mundo, que en las cárceles hay escáner, ¿verdad? Yo hasta que no le pregunté la vez pasada a la ministra, se lo pregunté de verdad, dudando si había o no escáner. Ahora que se lo pregunté a don Pablo, ya sabía que no había escáner. Pero digamos, es increíble, dice el ministro, que uno asuma, o sea, que toda la población dice, no, claro, en las cárceles mínimo debe haber escáner. Es como cuando usted entra a un banco, mínimo hay un guarda. Bueno, resulta que no es así. Correcto. No, y en eso tenés toda la razón. Y te llamo más bien a los mensajes que vos dices hace poco sobre el tema de la impopularidad de este asunto, ¿verdad? Porque cuando vos hablas de que efectivamente este es un tema no popular, priorizar esa cantidad de millones sobre otro montón de acciones o de temas que hay que priorizar sobre ese escenario es algo sumamente complejo de negociar. Claro. Y en eso, digamos, ojalá muchas personas tuvieran la claridad que vos tenés de ver la necesidad y ver cómo pueden afectar, pero lo que sí es cierto es que estamos en un escenario de escasez de recursos, donde hay que priorizar dónde se utilizan y dónde no se utilizan. Además, este tema tiene la desventaja de ser impopular y que la gente no quiere que se gaste en este tipo de cosas. Claro, lo que está pensando es en alguna salida, porque vamos a llegar al ridículo. Es que Andrea Alfaro plantea en Facebook Live, alguien va a meter un escáner en la cárcel y se lo va a vender al sistema penitenciario. Si es una broma la que está haciendo André, pero a lo que me refiero es que pudiéramos buscar salidas, no sé, en alguna negociación binacional con alguno de los países, que tenemos un montón de negociaciones, para ver cómo logramos ir, para ayudarles en el trabajo a la policía penitenciaria, cómo ir brindando el mínimo. Tal vez inicialmente... Perdón, don Pablo, el escáner está ubicado en el centro penitenciario que tiene más población, que tiene más visita, claro. Y entonces también es una manera de ir priorizando, ¿verdad? Pero también invertimos en escáner o invertimos en centros de tratamiento, ¿verdad? En las dos. Invertimos en las dos, pero entonces el abordaje y el avance va a ser un poco más lento. Entonces, ya que hemos invertido en unidades caninas, o sea, se ha utilizado la cooperación y también en el tema de esto, también es una oportunidad, ¿verdad? Bajo un enfoque de derechos humanos, de poderle dar atención a un tema que es de enfermedad dentro. Entonces, esa es la... entramos en ese dilema a la hora de tomar las decisiones, en donde se toma la decisión de balancear y de priorizar y de ir, pero siempre con el objetivo de fortalecer y llegar a tener un sistema penitenciario en control óptimo, que es lo que buscamos todas las autoridades. Tal vez decirle que inicialmente empecé señalando de que se ha venido con el transcurso del tiempo desarrollando toda una estrategia de trabajo para mejorar los niveles de contención, y que esa estrategia ha pasado por diferentes aspectos. Dentro de ellos está el tema tecnológico, lo hemos venido refiriendo, el tema de la corrupción, que es relevante, el tema de la corrupción, el tema de la mejora de la infraestructura. Nosotros año con año vamos generando propuestas para lograr, por ejemplo, adquirir medios o tecnologías que nos permitan seguir sumando, ¿verdad? Este año le comentaba que ya estamos a punto de que se nos aprueben los planos para las unidades caninas de Liberia y de San Carlos. Hoy empezamos a construir la clínica canina. Que usted me dirá, bueno, pero la clínica canina, ¿por qué? Porque los perros necesitan atención también en salud, porque el perro se desgasta, se enferma, y todo este tipo de cosas. Nosotros ya tenemos espacios diseñados listos para que nos lleguen escáner, y hemos hecho solicitudes de escáner. Lo que pasa es que la decisión finalmente de que estas cosas nos lleguen o no nos llegan no es una decisión que pasa
Por el ministerio, claramente. Sí, se pasa por otras autoridades. A nosotros imaginación no nos ha faltado, se lo aseguro, en todo lo que nosotros queremos y la forma en que nosotros nos vamos proyectando. Pero ¿cuántos lo que nos falta es plata. Escáner, don Pablo? De todas las del mundo, pero es el tema de dinero. Claro, lo que yo estoy diciendo es, generemos una presión tal que, digo, es como que usted sea oficial de la fuerza pública y no tenga un radio, que no es un ejemplo. Pasa actualmente. Eso es un ridículo. Bueno, es un ridículo que las cárceles no tengan, que una de 20 tenga un escáner. ¿Hay algún plan? Sí, donado. Bueno, imagínense, es que es un chiste. El chiste se cuenta solo, don Pablo. ¿Hay algún plan para ir adquiriendo escáner mínimo? Hay una propuesta de fortalecimiento. Don Pablo ha sido un fuerte defensor de la policía penitenciaria. De hecho, yo aplaudo mucho el trabajo que ha venido desarrollando, porque creo que el tema del resultado positivo que da el informe del ICE del día de ayer no es gratuito. Implica un montón de esfuerzos y de lograr vencer muchísimos contratiempos que la administración pública ya le pone a uno en el camino, y que hay que ver de qué forma uno lo avanza. Don Pablo lleva una agenda específica del fortalecimiento de este asunto, no solamente con un tema de equipamiento, sino un tema de capacitación también, y también un tema de atención en el manejo de corrupción, que es un elemento que es vital también para este tipo de cosas. Hay un camino, hay recursos identificados, don Pablo tiene muy bien medido ese tipo de cosas, y hay una ruta para ir fortalecer poco a poco este tema. Mucho se tendrá que hacer con recursos frescos, Randall, ¿verdad? Porque efectivamente, si nos esperamos a los tiempos de la institucionalidad no camina al mismo ritmo de las necesidades de las personas. Claramente, pero hay algo que me llama la atención. Hoy tenemos un montón de comentarios, como 400 comentarios en el programa. La mayoría de la gente que está opinando cree que esa inversión es prioritaria. Y entonces, así como yo puedo decirles en algo que me parece muy adecuado, que son los centros o los lugares de tratamiento de las adicciones dentro de las cárceles. En eso yo estoy de acuerdo, digo, sí, pero aquí tenemos un problema de opinión pública, es decir, estamos de acuerdo, pero nos va a costar cierto capital defenderlo. En el tema, por ejemplo, de los escáneres, de lo que he visto aquí, pero también de la lógica me dice que no, porque entonces la gente podría verlo en un momento en que estamos en una sociedad tremendamente represiva, lo podría ver como una medida represiva del Ministerio de Justicia, y no creo que haya un riesgo, digamos, de opinión pública. Aquí hay gente que lo ha comparado con todo, entonces ahorrémonos, no sé. Yo también estoy a favor del tema del Teatro Nacional, pero hay gente que está aquí, bueno, pero es que al teatro sí le damos 32 millones y solo necesitamos 6 para los escáneres, porque entonces la gente, digamos, la presencia de escáner en las cárceles le garantiza a la gente seguridad. ¿Desde qué punto de vista? No se hacen estafas telefónicas desde la cárcel. Las familias de los privados de libertad no están en la obligación de vida, porque es de vida, de ir a conseguirles plata para ir a meterles plata o droga a la cárcel ya, o plata para que le compren a otros privados de libertad. Es decir, sí pasa por un tema de seguridad pública, don Guillermo. Sí, claro, pero sí también, bueno, nos enfocamos, si es justo, en el tema de los escáneres, pero hay otras... 10 minutos, yo fui justo. Sí, claro. Hay otras acciones que se han hecho, ¿verdad? Sin enfocarnos en el tema de escáner, digamos, como por ejemplo subir las mallas, ¿verdad? Se subieron las mallas, se mejoró la infraestructura, el tema de K9 que usted cita, la capacitación, el tema del abordaje contra la corrupción dentro de todos los funcionarios públicos que están inmersos en el sistema penitenciario. Todo ese tipo de cosas, no es que por el hecho de no tener escáner ya entra cualquier cosa, no. Se ha fortalecido en vista de generar toda una plataforma que cuando lleguen los escáneres vayan a complementar muy bien lo que se ha realizado. Pero sí quería tomar en referencia a esto, Randall, porque el esfuerzo que se hace dentro del sistema penitenciario, comparándolo con los esfuerzos en la población general en cantones, digamos, los decomisos en tema de marihuana, lo que se decomisa en el sistema penitenciario es más de lo que se decomisa acumuladamente en 62 cantones en marihuana. En el tema de lo que es cocaína, lo que se decomisa en el sistema penitenciario es más de lo acumulado en 58 cantones. Y de lo que se decomisa en crack es más de lo acumulado de 48 cantones. Entonces, el esfuerzo del control y el esfuerzo del control de ingreso es un esfuerzo titánico que hace la policía penitenciaria. Claro que es un esfuerzo titánico, pero esos datos, don Guillermo, disculpe que lo interrumpa, esos datos que usted me brinda me permite decirle al Estado que debería ponerle más atención a eso. ¿Por qué? Porque resulta que la sucursal más exitosa del tráfico de marihuana en Costa Rica son las cárceles.
Y entonces uno debería, en su política de persecución penal general o en su política de seguridad pública general, decir suave, resulta que las cárceles no son solo un tema de policía penitenciaria para cuidar que no se escapen o que les refuercen todo ese montón de labores, sino que las organizaciones dedicadas, y usted las conoce muy bien, al tema de las drogas, el IAFA, que se deja el 70% de los comisos dictados por un juez de los bienes del crimen organizado, y podría agarrarse plata y comprar los escáneres. Claro. ¿Usted se sabe el dato de memoria? Perdón, ¿cuánto comisamos el año pasado? En drogas, ¿sí? Estamos hablando de casi 30 toneladas en cocaína y casi 6 toneladas en marihuana. No, tendría que hacer la proyección. No, el año pasado no se acuerda. Bueno, en cárceles. No, en población en general. Termíneme la idea que lo interrumpí, yo busco cuánto le decomisamos al narco el año pasado. Eso precisamente, Randall, que usted acaba de citar, es la importancia de este informe. Porque son datos que si nosotros no hacemos la presentación de este informe, no transmitimos esa información y valga el momento para reconocer el esfuerzo que este sistema está generando este tipo de información, y es por el apoyo y por la implementación óptima que se ha hecho en la policía penitenciaria. Esto es lo que Costa Rica necesita tener datos para poder apuntar las políticas, las acciones, los programas y todo hacia un objetivo claro, que si no tuviésemos esta información no estaríamos discutiendo sobre algo determinado. Yo lo celebro, Guillermo, porque realmente una sociedad que pueda, y un gobierno y una administración que pueda decir sobre datos es muy diferente a una que vaya ahí a ciegas. Pero el 2018, nota del diario La Nación, se decomisaron 3,7 millones de dólares relacionados a la narcoactividad. Yo le quiero contar a la gente que mientras eso está en un juicio se llama decomiso, y eso lo administra el Estado, pero no es del Estado. Es decir, el Estado lo trabaja, si me permiten el término, igual que los bienes, pero hasta que un juez dicte una sentencia en firme, eso pasa a ser plata del Estado, que se llama un comiso. Esos 3,7 millones de dólares al año, el 70% va al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. El otro 30% se distribuye entre las policías que se encargan de la represión, la Policía de Control de Drogas, el OIJ. Si agarramos una parte de lo que va al IAFA, que el otro día nos tuvimos una discusión por eso, Guillermo y yo aquí al aire, en el sentido de que yo decía que no era lo eficaz que podía hacer el IAFA, que ese será un tema que tenga con el director del IAFA, pero bueno, que yo dije que no era tan efectivo. Si agarramos una parte de esa y por año les compramos un escáner, entonces, ¿y por qué un escáner? Porque uno dice, bueno, vamos a ver la priorización. ¿Cuál es la sucursal más exitosa del narco en Costa Rica? ¡Pum! Las cárceles. Entonces agarremos buena parte de lo que le decomisamos y la dedicamos a las cárceles. Claro, eso es importante y como usted lo reconoce, pero sí, en el tema de lo que son incautaciones de dinero, ¿verdad? Y el tema al trasladarlo de los bienes, sí quería precisar el porcentaje, porque el 60% va a lo que es prevención y tratamiento, pero ahí es el 30% que va al ICD, por eso apoyamos los centros cívicos, las intervenciones sin paredes, etcétera. Un 30% sí va al IAFA para lo que es prevención y tratamiento, lo que hace el IAFA, otro 30% lo que es fortalecimiento de los cuerpos policiales y un 10% para la administración de bienes. Pero sí, evidentemente ya esto nos da toda una orientación para poder delimitar, poder encasillar, encaminar las acciones y los dineros a lo que genere más impacto. ¿Usted sabía, le pregunto, hace 5 años que las cárceles eran la sucursal más exitosa del narco? Era una leyenda urbana. Una presunción, pero no teníamos los datos. Exactamente, y ahora están... Yo no lo sabía, don Pablo no lo sabía seguramente, y don Jairo no lo sabía. Bueno, ahora que tenemos el dato, no podemos trabajar en un proyecto de ley desde el ICD para variar esa distribución, digo, mínima. Yo sé que esa distribución ha sido polémica a través de los años, pero de una manera mínima para dotar entonces a las cárceles de mayor recursos para generar esa infraestructura. Claro, aquí, don Randall, podríamos... Es más fácil que la extinción de dominio, créame. La olivo, ¿verdad? Que iba a hablar de extinción de dominio. Yo sabía que venía eso. Sí, porque extinción de dominio está orientado a lo que es el desarrollo humano de las comunidades, pero también tiene un porcentaje a lo que es la parte de justicia, y justicia bajo un concepto de justicia restaurativa. También fortalecer el tema penitenciario y etcétera. ¿Por qué me hago la referencia a extinción de dominio? No es que
quiera encontrar el espacio y hacer la publicidad, sino es porque la parte igual penal siempre la busca. Entonces, ya lo logró. Lo que pasa es que en el tema penal sí hemos visto una disminución en lo que es el tema de dinero y lo que es tema de bienes. Entonces, hasta cierto punto lo que puedo decir es que ya el tubo cada vez está haciendo el chorrito más ralito, ¿verdad? Y la plata que le comenzamos al narco. Eso está bien, pero al volumen de lo que se maneja, nosotros vemos donde la tipología del delito está muchos terceros de buena fe que aparecen, o sea, testaferros, prestanombres, como le llaman, devoluciones, se decomisan los bienes y el dinero, y después en el juicio estamos hablando de los no hallazgos, porque los millones de dólares que han aparecido, eso no hay una persona que lo reclame, pero en los bienes, después de una causa penal o producto de una causa penal, aparece en el juicio y el juez nos dice que tenemos que devolverle ese bien o tenemos que devolverle ese dinero a esas personas. Entonces ya el narcotraficante ya no compra una casa, ya no compra 3, 4 carros, porque su vida útil en el crimen organizado ha disminuido. Eso se daba cuando habían carteles o organizaciones más grandes que iban a durar 15, 20 años. Ahora lo que duran son 2, 3 años. Ustedes llegan en la cárcel a muerte. Es menos plata, pero hay plata. Sí, claro. Y entonces todavía es más retador el proceso de priorización y enfocarlo a lo que verdaderamente causa impacto, pero bajo un concepto integral balanceado que tanto de lo represivo como también lo de prevención y la atención de adicciones. Pero le voy a contar una historia que yo dudé en algún momento de contarla, pero la voy a contar. Hace 16 años, cuando yo empecé a trabajar aquí, era sucesero y me tocó entrevistar muchas veces a Juan Pablo Bertozzi por teléfono, la mayoría, porque Juan Pablo era director regional de Limón, si no me falla la memoria, hace 16 años. Y Juan Pablo ha tenido una carrera brillante en el Ministerio de Seguridad Pública. Cuando yo, don Pablo, me di cuenta que usted era director de la Policía Penitenciaria, le voy a ser sincero y se lo voy a decir al aire, dije, ¿a quién le hizo algo don Pablo Bertozzi para que lo pasaran a la Policía Penitenciaria? No por bajarlo de nivel, sino porque trabajan con las uñas, literalmente, don Pablo. Así es. Y esta es la muestra, que ni siquiera, y si no usted me corrige, don Guillermo, ni siquiera están en los destinos de los fondos decomisados en narcotráfico. Bueno, así es. Pasamos, digamos que en este momento estamos un poco mejor, ¿verdad? Estamos un poco mejor de cómo estuvo la policía o la vigilancia penitenciaria hace 5 años atrás. Ahora mucho de lo que hemos venido haciendo ha sido en pro de la dignificación de los funcionarios de la policía penitenciaria, y pues hemos mejorado. Hace falta mucho recurso, falta mucha inversión en los temas de seguridad penitenciaria, porque la situación carcelaria así lo demanda. Ahí están las cifras, como bien refiere usted, que nos dicen de que la plaza en las cárceles cuesta tanto. Claro. Es impresionante saber que nosotros decomisamos más droga en un centro penal que en 60 cantones del país, y posiblemente la atención en recurso que reciben 60 cantones nos sobrepasa de manera, abismal. Eso es lo que me parece injusto. De ahí, digamos, esa desproporción, esa necesidad de poder interesarse realmente por invertir más en un sistema penitenciario que necesita desarrollar más capacidades en seguridad, pero que también necesita recibir inversiones en otros sectores, porque yo creo en algo, y es que a la población privada de libertad hay que darle tratamiento y hay que hacer un esfuerzo importante, y ahí usted ahora utilizaba un término de la impopularidad de todo esto. Esto es impopular, y quienes estamos en eso tenemos que asumir con valor el precio que se paga por la impopularidad de estas cosas. ¿Sí? Y entender que si bien es cierto, hay un sector de la sociedad que a veces no recibe con muy buenos ojos estas cosas y que hace y dice cosas terribles, ¿verdad?, con respecto a la población privada de libertad, a nosotros sí nos corresponde seguir creyendo que debemos devolverle una mejor versión de persona a la sociedad de la que entró a la cárcel. Pero la única manera de poder hacer esto es teniendo los recursos para poder hacerlo. Si no existen los recursos, no es posible poder hacer esto. Y ahí es donde nos quedamos con la tarea de camino. Al final, lo preocupante de todo esto es que cada persona que ingresa al sistema penitenciario tarde o temprano va a volver. Entonces tenemos que decidir qué queremos que nos regrese a la vida en libertad. Claro. Si una persona peor
o una persona mejor, y esa decisión urge. Don Pablo, pero cuando yo dije que algunos recursos de lo decomisado al narco fuera a la policía penitenciaria, usted le brillaron los ojos. Pues claro. Yo lo que busco es de quién buscamos un compromiso, don Guillermo. Claro. ¿No debe comprometerse a buscar una reforma de este tipo? Que no sé, porque vamos a ver, la ley está en 60% de prevención, 30% de represión, pero el acomodo interno de qué significa prevención y qué significa, no sé si está en una ley. Claro. ¿Podemos arreglar eso? Eso tal vez no sea necesaria la reforma, Ajá. porque es simple, o sea, simplemente presentamos un proyecto con estos datos que ya ahora tenemos cómo fundamentarlo y presentar un proyecto para poder fortalecer el tema de control, no solamente el tema de tratamiento, sino el tema de fortalecer el proceso de control que ejerce la policía penitenciaria. Ahí totalmente es factible y es necesario y es urgente. Yo ahí celebro el tema, yo creo que la información está para tomar decisiones, o sea, para eso está. Y gracias a Dios, la verdad que surgen este tipo de números, este tipo de datos, porque además en la administración pública vos necesitas, bueno, vos en tu ejercicio periodista sabes que siempre se debate cualquier cosa técnica por un tema de números, datos, impactos, evaluaciones, y creo que este tipo de información nos permite movilizar algunos recursos o tomar decisiones frente a los escenarios que son prioritarios. Y creo que en estos momentos yo me uno a la fiesta tuya en el escenario, que exista esto servido y que existan voluntades para poder mover lo que históricamente ha sido muy difícil. Lo que necesitamos es un compromiso, porque les voy a decir, hasta antes del programa de hoy, es decir, hasta ayer, yo hubiera podido traer aquí a cualquier persona a decir, mira, ¿por qué no le dedicamos a la policía penitenciaria parte de lo decomisado? Y lo que me hubiera dicho es, ¿y qué tiene que ver la policía penitenciaria con el tema del narcotráfico? Bueno, resulta que ahí sí sabemos. La policía penitenciaria atiende el mayor mercado de algunas drogas en Costa Rica, así de horrible. La marihuana es una de esas, y tiene razón don Pablo cuando dice, bueno, aquí nosotros manejamos o nos manejan la cantidad equivalente a 62 cantones en temas de marihuana, y cuando usted une la inversión en esos 62 cantones en temas de seguridad versus la de policía penitenciaria, se queda abajo dramáticamente. Yo les quiero agradecer que lo proponga algún diputado. Si están de vacaciones, algunos van a estar oyendo Matices, yo intentaré buscar alguno que se comprometa con esto. El ICE supongo que se comprometerá. En el Consejo Directivo está representado por el Ministerio de Justicia, ¿sí?, que perfectamente desde ahí estaríamos planteando y recibiendo las propuestas específicas. Ya esto recientemente, o sea, esto se presentó ayer y ya es un instrumento que lo estamos utilizando para justificar y poder delimitar y direccionar los recursos hacia el fortalecimiento del sistema penitenciario, que lo hemos hecho en otros ámbitos, pero ahora es necesario hacerlo en el tema de control. Es que la paradoja es asombrosa. O sea, usted tiene, no sé, tiene una defensa pública que dice, mira, voy a presentarles un amparo para que, como si lo hubieran hecho porque no les da la gana, ¿verdad? Decir, vamos a presentarles un amparo para que hagan más cárceles. O sea, y entonces ahí están contra la pared para hacerlo. Bueno, ahí la gente los está apoyando en este tema. Vamos a buscar a los diputados también. Si alguno me está escuchando, yo agradecería que me manden un mensaje, como lo mandan para otra cosa, diciéndome apunto al tema y le damos seguimiento, porque realmente esto es urgente. Don Guillermo, gracias. No, muchas gracias, Randall, por el espacio. Siempre es importante poder llegar a través de todas sus plataformas, y lo felicito por esa ampliación de cobertura en sitios, sitios web, sí. Y eso todavía nosotros como autoridades pues nos da esa proyección a la ciudadanía a través de su programa. Lo felicito y le agradezco el espacio. Gracias, de verdad, don Guillermo, por venir. Gracias, viceministro. No, muchas gracias, Randall. La verdad es que estas mesas son, lo más importante es qué va a pasar después de esta mesa. Ojalá que nos encontremos dentro de unas semanas más adelante para contar un poco cuánto se ha avanzado, cuál va a ser la ruta para trabajar. Don Pablo, muchas gracias por venir. No, más bien muchas gracias a usted y a la audiencia por la invitación. Satisfechos y esperanzados en que a partir de conversaciones de esas y de espacios de estos, las cosas puedan ir mejorando. Ojalá logremos un compromiso real inmediato en un tema que a todas luces sí es popular respecto al sistema penitenciario nacional. 3:30, don Pablo escogió la canción de cierre, son los Ixos, con Violencia a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Hasta luego y feliz tarde.